Hablamos un poquito de sistemas y de identidad. Seguramente cuando les bajamos la consigna, ustedes se habrán preguntado, ¿sistemas? ¿De qué va esto? ¿Por qué? ¿Para qué? En diseño recurrimos a los sistemas básicamente para organizar la complejidad. Cada vez es más complejo el medio, la cantidad de canales, de puntos de contacto donde un único mensaje o una marca o una campaña tienen presencia, por lo cual nos ayuda a organizar y a orquestar justamente las comunicaciones. Ok, pero finalmente, ¿qué son los sistemas? La definición de diccionario Wikipedia nos da la base de lo que nosotros usamos como principio para los sistemas. No es estricto, pero sí son los fundamentos y nosotros lo adaptamos a las necesidades de diseño. Por lo cual, un sistema de diseño fue definido hace unos cuantos años por un diseñador que se llamaba Karl Gerstner, que lo que nos da son los fundamentos justamente de lo que hoy por hoy usamos como sistemas gráficos. En la obra de Gerstner verificamos justamente lo que el tipo propone, o sea, estas cuestiones de partes, funciones y relaciones, cómo se están articulando entre sí, justamente para estar alrededor de un único mensaje. En el ejemplo acá lo que vemos es una misma campaña, pero que en realidad está trabajando sobre 3 idiomas distintos, para los cuales el diseñador definió con la misma plataforma 3 imágenes distintas. Pero podemos reconocerlo inmediatamente, entendemos de que entre estas 3 hay una relación. Entonces, como bien dijo Gerstner, vamos a tomar estos fundamentos. Vamos a tomar estas 3 palabritas como un mantra, vamos a recordarlas todo el tiempo, no solo a la hora de laburar, sino también a la hora de ponerle el ojo a las cosas. Parte, funciones y relaciones, no me olvido. Parte, funciones y relaciones. Eso está presente en todos los sistemas, no importa qué tipo. Por lo pronto, lo que existen son diversos tipos de sistemas que están atados al nivel de complejidad que tienen. Nosotros, por lo pronto, en Diseño 1 lo que estamos trabajando es un sistema de baja complejidad. Después, a medida que va transcurriendo la carrera, este mismo principio se va complejizando y llegan a sistemas de sistemas, por ejemplo, en el último nivel, que son realmente complejos. Por lo pronto, ¿cómo verifica un sistema de baja complejidad? Los recursos son uniformes, ¿no? Por ejemplo, un uniforme es una manera de decir un sistema, es todo parejo. A su vez, están basados en lo formal. Morfológicamente, cromáticamente, se ve de que hay una relación y que eso está integrado por esos mismos recursos. Y por otro lado, son limitados. Los recursos que utiliza son esos y nada más. Todo lo contrario de los sistemas complejos, que son abiertos, que permiten la incorporación de nuevo, que son conceptuales y que esa relación conceptual es la que le permite articular cosas muy distintas a primera vista. Pero sin embargo, cuando uno las comprende, las integra y les da relación. Ahora, hablamos de sistemas y hablamos de sistemas de identidad. Identidad tiene una raíz, ¿no?, común con otro término que es lo idéntico. Lo idéntico significa que es un patrón que se repite y al cual nosotros le otorgamos identidad. Hay una muy interesante charla o clase de Darío Stansriver que después les vamos a compartir, que ya vieron en algunos grupos, donde habla específicamente del concepto de identidad, que es muy sencillo de entender y muy conectado con lo que nosotros hacemos. Pero identidad de idéntico, siempre hay un patrón que se repite, siempre lo mismo, siempre igual. Yo reconozco algo que veo frecuentemente de la misma manera, o sea, yo soy siempre igual. Ahora, los sistemas de identidad visual lo que tienen recursos que son evidentes, cualquiera los podría llegar a nombrar. El color es un patrón común basado en 3 colores, blanco, gris y naranja, que está presente todo el tiempo, con un uso de una tipografía que la reconocemos inmediatamente, que tiene un tamaño, que tiene una función y tiene un rol. Las vemos en todas las piezas y hasta la forma también es bastante común entre todas. No hay ninguna pieza redonda en esto, ¿no? Ninguna caja redonda, ni ninguna caja triangular o de alguna forma ajena a esto. Un sistema de baja complejidad donde sus recursos son evidentes. Son evidentes. Y son tan evidentes que los componentes los podemos descomponer. Podemos entender de cómo están hechos, si le prestamos mucha atención, obviamente. Recuerden esto, partes, funciones y relaciones. ¿Cómo es que se han vuelto evidentes? Hagamos ingeniería inversa con este ejemplo. Esta serie de afiches, que a primer vistazo, obviamente le asignamos que hay familiaridad entre todas las piezas,
tienen conductas, funciones, relaciones que son comunes. Relaciones en el tipo de que, por ejemplo, todas las imágenes están compuestas en base a una isométrica, ¿no? Una forma de representación tridimensional. Que a su vez tiene una paleta, que tiene un nivel de saturación semejante, que lo que compone estas imágenes es un átomo, es una piecita mínima que se repite y que a su vez deja armar y configurar este tipo de imágenes, es común a todas. Por lo tanto, esto que se repite, nosotros le otorgamos identidad de serie. Ahora bien, estos recursos no son exclusivos del diseño, nosotros los usamos todo el tiempo, nuestra cabeza los reconoce todo el tiempo y a la vez nosotros estamos configurados de alguna manera como partes de un sistema. Tiene mucho que ver con la genética y en cómo reconocemos las cosas, sobre todo en cuestiones de rasgos que aparecen en piezas de diseño. Antes nosotros las reconocemos en el mundo real y se las atribuimos a las personas. Por ejemplo, en esto vemos dos parejas de mellizos gemelos idénticos que comparten los mismos rasgos, es evidente. Ahora, esta identidad que vemos por similitudes de rasgos o por repetición de este tipo de rasgos también hacen el reconocimiento de piezas de identidad visual. En este caso reconocemos a un autor. Vemos que la obra de Banksy recurre al stencil, que es común en todas sus obras, recurre al negro, que está presente en todas sus obras, que es una imagen de baja fidelidad presente en todas sus obras, que el color funciona como un acento semántico, quiere decir algo con ese color, está presente en todas sus obras, y que la escala de las obras siempre es monumental. Fíjense en el tamaño de lo que es este muchacho tirando un ramo de flores comparado con la persona que está ahí abajo. Entonces, si uno lo pudiese desarmar, estos son los recursos que utiliza el sistema de identidad de un autor como Banksy. Considerando todos estos recursos que podemos identificar de la obra de Banksy, hay un sistema de inteligencia artificial que aprendió de la misma manera y propone obras en el mismo estilo. Ahora hay un detalle que se le escapa, que no puede igualar. Es el sentido de las cosas. Formalmente, morfológicamente y de sensación visual inmediata, vemos que hay un Banksy, pero no es, porque no dicen lo mismo. Entonces, la intención que le ponemos a las cosas con los recursos gráficos que vamos a utilizar suman y mucho, definen mucho la identidad de las cosas, porque el cómo lo digo es un factor determinante. Ahora, en esta cuestión de identificar los recursos o hacer ingeniería inversa para entender cómo funcionan los sistemas, también es común a lo que vemos todo el tiempo, porque a nuestro cerebro le encanta encontrar estas relaciones, ¿no? O patrones. Y cuando los encuentra se gratifica porque interviene en la decodificación. Nosotros proponemos ese tipo de cosas. Ahora, visualmente, nosotros lo que conectamos son semejanzas, hasta incluso habiendo tensiones un poco más lejanas, ¿no? Miren la mirada de estos dos personajes y las coincidencias formales como para decir se parece al gato o se parece al humano. Nos gratifica encontrar este tipo de relaciones. Esta imagen que estamos viendo, estas dos fotografías que estamos viendo, no son de la misma persona. Son de un padre y de un hijo con una diferencia de 33 años. Y es notable la semejanza que hay entre las dos imágenes. Ayudemos a dar pistas para que cuando veamos las cosas las conectemos porque nos encanta. ¿Cómo se resuelve toda esta historia de la genética? Es muy básico. Cuando hablamos de sistemas de baja complejidad, como estamos trabajando nosotros los llamamos familias. Seguramente ya en los grupos son el término, ¿no? Hablamos de familias gráficas en esto. Y son estas cuestiones de rasgos, ¿no? Entre la parentela que se comparten y que los hacen, que los integra, ¿no? Y los define como una unidad. Ahora, el tipo de familia que podemos definir, más allá de la cantidad de recursos que utilicemos, hablamos de los complejos y hablamos de los simples, puede ser cerrado, puede ser evidente, puede compartir los mismos atributos de un sistema de baja complejidad, pero las relaciones son las que lo hacen rico. Entonces puede ser una familia chica o puede ser una familia muy grande, o las relaciones que podemos armar entre parientes en este caso pueden ser sencillas o complejas, o pueden ser naturales, ¿no? Genéticas, digamos, donde la misma nariz se repite, o pueden ser atribuibles a ese sistema, por la forma en cómo se piensa o la forma en cómo dice las cosas. Puede verse como una familia que es ensamblada porque comparten algunas cosas, pero no desde lo visual. Eso ya sería más complejo. Veamos un caso de maneras de pensar dos sistemas de baja complejidad de alguna forma, Apple y Google. Google lo que genera es un sistema uniforme, ¿no? Donde los recursos que son evidentes son
se repiten y vemos ese patrón de repetición porque los colores son siempre lo mismo, la morfología o las piezas que ayudan a dibujar estos iconos son más o menos constantes. En cambio, los de Apple tienen como una forma de resolver los iconos que comparten más que nada la morfología general o el nivel de síntesis de esos iconitos, o la paleta de colores, o la forma en que degradan. Cuesta un poco más encontrar las relaciones entre los iconos de Apple y los iconos de Google. Pero, sin embargo, hay que pensar también en el que lo ve. ¿Por qué? Porque seguramente Google lo que pensó es en cómo hacer un sistema de iconos para sus aplicaciones que sean fáciles de encontrar en el teléfono, donde cada vez tenemos muchas más aplicaciones. Seguramente que por el código de color y por el código de morfología uno los encuentre inmediatamente y entienda que esa es una aplicación de Google. Ahora, eso es el planteo teórico de esto. Sin considerar a quien lo ve, puede que funcione de esta manera, que los vean todos iguales. Entonces, volviendo al principio de identidad. Cuando hablamos de identidad en diseño, entonces, ¿estamos hablando de repetir siempre lo mismo? Nada más lejos que esto. No es una condición de identidad repetir exactamente siempre lo mismo. Si volvemos al principio de lo que nos plantea Carl Gerstner y estas tres preguntitas que podemos hacerle a cualquier tipo de pieza, veámoslos con un ejemplo. Por ejemplo, esta es una publicación universitaria, es una revista literaria que sale, creo que bimestralmente, donde lo que se definió es cómo se hace este sistema de etapas, ¿no? Y cuando va saliendo número tras número, uno reconoce que forman parte de la misma publicación. Sin embargo, las imágenes no son todas las mismas. Entonces, ¿cuáles son las partes de este sistema? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre cada una de estas etapas? ¿Y cuáles son las funciones de los recursos? Son fáciles de identificar. Ahora, hay productos de diseño que no necesariamente cuentan con un montón de recursos. Vamos a algo sencillo. Un sistema de baja complejidad cerrado. Post-its. Son cuadraditos o rectángulos de papel encolados que tienen una paleta de color definida. Históricamente reconocemos al post-it del amarillo clarito y en función de eso salieron unos cuantos colores más por detrás con el mismo nivel de saturación. Ahora, como es lo único que cuenta, el formato y el color, ¿qué hizo 3M? Generó una colección nueva que es esta paleta, la de Río de Janeiro, donde los colores son estridentes. Pero sin embargo son la misma cantidad de colores, el mismo formato que los post-it tradicionales, pero es una versión un poco más veraniega. Entonces, repetir los recursos es lo que construye identidad. No necesariamente. Lo que construye identidad es esta cuestión de patrones de conducta que encontramos constantemente. Por ejemplo, en este caso son los colores. Pero si incluimos una variable nueva, como por ejemplo la forma, generamos una colección nueva de post-it. Porque ya de base sabemos que con esos colores no pueden ser otra cosa que post-its. Ahora, con las formas se transformaron en una novedad. Otro sistema de baja complejidad con mucha identidad visual es esta marca que se llama Marimekko, que es una marca de textiles muy reconocida por estas florcitas rosas y rojas, ¿no? Es un patrón icónico de esta marca. Y en general uno ve esta forma de flores presente en muchísimos de sus estampados, ¿no? De sus patrones. El cómo lo uso también es una forma de ayudar a construir identidad. Ahora, nuestra relación con los sistemas viene desde que somos muy chiquititos, ¿no? Todos alguna vez tuvimos un par de Legos en la mano, seguramente, o algo muy semejante. Piezas de colores de plástico encastrables, que nos permiten construir cosas. ¿Y cuáles son los recursos que tiene un sistema, por ejemplo, como el de Lego, que podemos llevarlo y extenderlo al resto de los sistemas? El primero de los atributos con los que cuenta un sistema de este tipo es la modularidad. Reconocemos algo como el átomo de ese sistema, lo que genera este sistema. Hay una pieza mínima, una forma mínima o un color mínimo. Algo que lo reconocemos como que sin eso no se puede construir absolutamente nada. A eso lo llamamos modularidad. Otro de los atributos con los que cuenta un sistema es la adaptabilidad. Nos permite hacer cosas de distinto tamaño, escala, formas. Considerando que estamos haciendo cosas que van tanto en digital como en impreso, el sistema nuestro tiene que resistir eso. Y otro de los atributos es de que se ven simples. Pueden ser increíblemente complejas las relaciones que estamos definiendo para un sistema, pero se siente simple. ¿Por qué? Porque los creamos justamente para hacer las cosas de una manera mucho más sencilla.
Y otro de los atributos fundamentales de los sistemas es la consistencia. Reconocemos de nuevo patrones de conducta que están presentes todo el tiempo en cada una de las expresiones del sistema, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer una casita con Lego, puedo hacer un avión con Lego, puedo hacer un castillo o un barco con Lego, y vamos a reconocer que está hecho con Lego. Eso es consistente, porque la conducta es la que nos ayuda a conectarlos e integrarlos como familia. Este principio de Legos hoy por hoy es fundamental. Se ve y se evidencia en sistemas de diseño mucho más grandes. Por ejemplo, Material Design es el sistema de diseño que utiliza Google para toda su producción. ¿Por qué lo hace? Porque necesita extenderlo a otros. No es que ellos resuelven todos los diseños que tienen que ver con su plataforma. Hay desarrolladores, hay otras compañías, hay otras aplicaciones, pero tienen que entender cómo funcionan y cómo se hacen las cosas. Por lo tanto, ellos lo que hacen es documentar claramente cuáles son los recursos y cómo funcionan y cómo se relacionan entre sí, cuáles son fundamentales, cuáles son, digamos, los que pueden intervenir terceros, pero cuáles son los que definen a primer vistazo que eso es un producto que funciona en Android. Decíamos que un sistema básico es evidente y que hablábamos también de simplicidad. Ahora puedo hacer un sistema complejo con recursos simples. A primer vistazo este Lego lo podemos deconstruir. Entendemos los colores, que también se lo podemos atribuir a Red Bull. Entendemos de que son piezas de origen japonés, obviamente por la construcción del lenguaje textual en todo esto. Y las relaciones de las partes o la morfología general, la manera en que ocupan el plano, todos estos pósters son semejantes. Por lo cual nosotros le atribuimos familiaridad. Por el contrario, podemos cocinar un sistema con recursos muy simples, muy claros, muy definidos, muy consistentes, que de un vistazo obviamente nosotros le vamos a atribuir familiaridad entre las partes. Veamos un ejemplo de un diseñador brasileño, Kiko Farkas, muy recomendable. Si pueden, husmeen en su web, que tiene mucha buena producción. Él es un experto en carteles, en afiches. Y lo que está presente siempre es un pensamiento sistemático cuando genera afiches, porque él no hace uno, hace series. Entonces, en este caso reconocemos su átomo mínimo, su Lego mínimo a esta mariposa, pero que le permite construir un montón de versiones de esto. Ahora, eso se pareciera que fuese muy desordenado. Sin embargo, no. Lo que le atribuimos también, y lo vemos como un sistema, es porque lo que tiene es coherencia. Hay coherencia entre las partes, ¿no? Entonces, para definir la coherencia, lo que tenemos que tener claro es cuáles son los recursos que utilizamos para armar sistemas visuales. Estos son los 4 recursos que usamos todos los días, de aquí hasta que dejemos de diseñar, que son fundamentales. Entonces lo que tenemos que entender es que esas partes, esas funciones y esas relaciones las definimos con estos 4 recursos: el color, la forma o la diagramación en este caso, el tipo de imágenes que utilizamos, fotográficas, ilustraciones, qué tipo, ¿no? Qué tipografía y qué rol tiene la tipografía. Todas estas partes que tienen cosas que las vinculan entre sí están gobernadas básicamente por una idea. Si no responden a esa idea son como gratuitas, no pasa nada con todo esto. Lo que define esto, ¿no?, es identidad, pero a su vez lo que definen es el lenguaje visual de esta producción. Entonces, ¿cada sistema tiene su lenguaje? Sí. Los sistemas son evidentes. Acá podemos ver cómo es el color, cuáles son los colores, qué paleta tiene definida, cuál es la tipografía, cómo funciona la tipografía, cuál es el tipo de imágenes que utiliza. ¿Utiliza solo fotografía o utiliza iconografía también? Ambas. Pero ¿cómo usa una y otra? ¿Qué tipo de fotografía, qué tipo de iconografía son? Todos estos son los recursos que ayudan a construir la identidad visual, en este caso de Tecnopolis. Ahora, esto se definió estrictamente, ¿no?, como un programa, como un sistema de identidad visual, para poder ayudar a construir mucha más comunicación en el tiempo. Esto es escalable, ¿no? Si los recursos son flexibles, pero muy bien definidos y se entiende claramente cómo se hacen las cosas, permite hacer muchísimo más. Para eso los hacemos. ¿La repetición es lo que nos ayuda a construir identidad? Vamos de nuevo. No. En realidad lo que nos ayuda a construir identidad con esto es la jerarquización de estas cosas. Si bien vimos en el ejemplo anterior, no siempre las cosas son iguales, pero se sienten integradas. Entonces podemos administrar las jerarquías de estos recursos que nosotros definimos previamente. ¿Cómo lo hacemos? Ya seguramente estuvieron hablando en clase de que estos recursos los podemos administrar de formas constantes, siempre están presentes, y algunos son variables que pueden entrar y salir o tener mayor o menor presencia en cada una de las piezas.
Esa es una muy buena manera de administrar los recursos, pero pongámoslo visualmente. ¿Qué pasa si yo tuviese un tablero de control de estas cosas, ¿no? En las cuales si yo pongo todo fuerte, todo al mango, digamos, lo que hay es barullo. Si yo todas las piezas que tengo que resolver las resuelvo de la misma forma, con los recursos puestos de la misma forma, lo que tengo es repetición. Entonces no hay diversidad en todo esto. ¿Qué es lo que nos ofrece los sistemas? De que cada pieza que nosotros hagamos tengamos estas cuestiones de constantes y variables, pero no siempre con la misma intensidad o con la misma preeminencia. Podemos tener piezas en las cuales tenemos una presencia tipográfica, un mensaje verbal gigante, o a veces comparte con una imagen el mismo nivel de protagonismo. En esta variedad de matices que podemos darle a las cosas es donde está la riqueza del sistema que podemos proponer. Veamos un ejemplo evidente. Esto es muy evidente. Acá vemos los recursos mínimos, ¿no? Las piezas mínimas de este Lego, figuras geométricas, una paleta bien definida. Entendemos que con esto es el set de maderitas para construir un sistema. Otro de los recursos que se le suman al sistema de este tipo de piezas es la fotografía. La fotografía es blanco y negro. Todo esto es un sistema que fue realizado para la comunicación de un evento, de un recital. Como vimos en la imagen principal, las piezas fundamentales, que también tenían atribuido un color, las vemos también puestas en la tipografía y comparten la morfología también a la hora de construir estas letras. La imagen principal de este evento entonces fue cocinada con estos recursos. Supongamos estos bloques, estas formas, esta paleta de colores que permiten construir letras y que a su vez utilizan la fotografía de manera monocromática. Esa es la síntesis, digamos, de este programa. Ahora, lo interesante está cuando se abre el juego, en todas las expresiones. Por ejemplo, reconocemos a esto como un sistema de afiches, a pesar de que están construidos básicamente con una imagen, cada uno una letra, cada uno de los músicos. Y entendemos, si hacemos doble clic exclusivamente en una sola, vemos que la conducta de color siempre es constante. Siempre es plana, no hay dimensión, no hay otro tipo de fondo, siempre es un plano de color. Una de las piezas tiene un rol bastante protagónico y cuando aparece la fotografía, aparece de forma monocromática y siempre en azul. Más algún detalle, textura y forma que también están, digamos, complementándose a la composición. Pero esto es constante, lo van a ver en todas estas piezas impresas. Ahora, estos recursos que vimos en gráfica también funcionan en video, ¿no? Y en una escala monumental. Fíjense cómo se animan también, porque guardan la misma coherencia en lo que es el uso en impresos. Esta es una campaña que realizó Sprite en una tienda de Nueva York. En el Chino de la Esquina en Nueva York la tomaron, esta fue la campaña, la tomaron por asalto y la transformaron en una tienda Sprite, exclusivamente Sprite. Como parte de la campaña lo que hicieron es solamente vender productos cuyos packagings fuesen verdes o blancos o amarillos. Entonces no había otro color en esa tienda. Ahora, la gráfica, ¿cómo se resolvió? Es el boliche de la esquina del barrio, entonces todo tiene un lenguaje bastante informal, ¿no? La tipografía está resuelta como si lo hubiese hecho un letrista, lo mismo que la ilustración, ¿no? A pincel y de una forma muy sencilla, como impreso en serigrafía, algo muy, muy doméstico. Pero cuando genera, digamos, imágenes donde interviene la fotografía, es coherente con eso también. Al igual que en la ilustración de las caritas, las fotografías son a un color, están sobre un fondo liso, blanco en este caso también, y la imagen de los iconos que están también presentes en la campaña tienen un sabor semejante a cómo está ejecutada la tipografía. Ahora bien, fíjense en esto. También los mismos recursos que se usaron para definir la gráfica estática están presentes y sirven para definir la gráfica animada. Y también es igual de restrictiva, o sea, utiliza solamente esos colores, utiliza exclusivamente ese tipo de ejecución, así de pincel, ¿no? Del letrista también, pero ya le sugiere cómo animarse, ¿no? Tiene plástica, tiene como pintura, manchando. Hablamos de sistemas y diseño, ¿tienen mucho que ver? Sí, porque comparten esta cuestión de la organización. Diseñar es organizar, siempre diseñar es organizar. Ahora, cuando organizamos, lo hacemos para ayudar a que las cosas se identifiquen, ¿no? Ahora, cuando la gente identifica lo que nosotros hemos definido y organizado, lo que sucede es una conexión, ¿no? Yo entiendo esto que estoy viendo, conecto con esto y lo que provoco es emoción. Entonces, cuando nosotros diseñamos sistemas, lo que estamos haciendo es provocar conexiones y emociones.